Borja Iglesias ya lleva 14 goles con el Celta esta temporada. ¿Será capaz de pulverizar su récord como futbolista de Primera División? Analizamos el añazo del delantero compostelano hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Hay un delantero en casa, por fin, tantos años después. Y eso que grabamos este vídeo en la época de la temporada que quizás menos fútbol está teniendo en sus botas, porque tuvo un mes de octubre, noviembre, incluso hasta diciembre, cuando llegan esos problemas físicos que en Albacete le hacen ir muy al límite. Hasta Albacete los va arrastrando durante varias semanas, pero es que aún así sigue enchufando sin parar. Yo te corrijo, no es que haya un delantero, es que hay un gran delantero, hay un gran killer y la mejor noticia de todas es que una tan gran persona, tan buena gente como es Borja Iglesias, además Es buen futbolista. sea muy buen futbolista y además meta goles. Y yo creo que es una noticia tremenda. Y este vídeo que la gente dirá, oye, pues últimamente Borja Iglesias es un vídeo muy necesario porque hay un dato que seguramente con los 34 años de Borja Iglesias nadie se puede esperar. Y un detalle también importante. Y que nadie se esperaba, sobre todo en agosto. No. Y ya no os hablo del agosto pasado, cuando el Celta por primera vez trae a Claudio y a Borja. Es algo especial también para Borja porque estamos en año de Mundial. En apenas unos meses Borja Iglesias podría ir convocado con Luis de la Fuente a un Mundial de fútbol y ¿por qué no Toc, toc. ser campeón? Luis de la Cope, te va a llegar este vídeo a tu WhatsApp. Lo que… ¿Tienes un mensaje para Luis de la Cope? que lo tiene que llevar sí o sí. Hombre. Y yo digo el porqué. Sí. Creo que España hay mucho hype, muchísimo con la selección española. Yo creo que no va a ganar el Mundial España, porque creo que yendo de tan favorita no lo acaba ganando, pero sí considero que debería llegar lejos. Creo que no va a haber una españolada pronta. Pero también digo una cosa, antes del 30 de junio hay que tener unos ingresos extraordinarios en el Celta, y si Borja Iglesias va al Mundial, el Celta cobrará por cada día que Borja Iglesias esté allí, y aunque qué cobre mentalidad de empresario, es cierto. Tiene esto, que ir. Y aunque pase del 30 de junio, si España avanza, porque creo que la final será sobre mediados de julio, son unos ingresos que el Celta después podría ampliar y saber que, aunque asuma 1 millón de pérdidas, voy a tener X dinero después. La pena es que vendremos de la final de UEFA Europa League en Estambul, después se va al Mundial, va a estar muy cascado para cuando entremos en Champions en no la temporada 26-27, pero esperemos que como juega en el Celta, con España no juegue más que… los últimos 5 minutos y vamos palmando, ¿no? Al final es el rol de un jugador del Celta. La función que queremos con Borja Iglesias es que invocamos a que si va al Mundial se baje el espíritu de Fernando Llorente, que entraba en minutos claves, como aquel partido contra Portugal. Con aquella camiseta ceñida. Exactamente. Y ahí ver al Panda, pero de vital importancia que el Panda vaya al Mundial, más allá de que nos alegraríamos por él, porque en lo económico, todo lo que entre es algo menos de lo que tiene que salir. Sí, nos hemos enrollado mucho en la intro, total para pasar por donde siempre, que es por comisaría. Está Germán, ¿va al Mundial o no va? El poli del aire, recordándonos que un pulgar arriba no os cuesta nada, no os llega a cargo a la cuenta bancaria de nosotros, nos ayuda un montonazo. Así que vamos a intentar que este vídeo llegue a los 1000 likes en esta semana, que ya es europea, que ya huele a Grecia, ya huele a Giros, ya huele a ¿cómo se llama? A Musaka, huele a yogur griego. Oye, dale un pulgar arriba, que además mañana tendréis también un vídeo análisis del PAOK. Ya jugamos contra ellos, sí, pero han cambiado cositas, han fichado, hay sanciones, han vendido, hay que tener controlado al PAOK. Y llega volando el PAOK, llega volando. Como un pepino. Llega como un pepino y pepino le echan a todos los griegos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. 1000 pulgares arriba es el objetivo de este like que me ha dicho Germán al oído. Me ha dicho, si llegamos a 1000, no palmamos en Grecia, lo cual sería… A mí me envió un WhatsApp antes Luis de la Fuente. Sí, ¿qué te dijo? Me dijo, si con este vídeo sois capaces de llegar a 1000 likes, lo convoco al Mundial. Fantástico. Pues mira, que va a estar toda la familia de Borja Iglesias dándole like a este vídeo. Bien, ¿por qué hablamos de Borja Iglesias? Pues fácil y sencillo para toda la familia. Lleva ya 14 goles después de su gol ante el Español, y eso que anularon otro. ¿Legal o ilegal, Marcos Piedras? Completamente legal. Ya está. Ese postpartido ya está hecho. 14 goles lleva ya Borja Iglesias en partido oficial, 10 en Liga, 2 en Copa, 2 en UEFA Europa League y pues va a ritmo de pulverizar su mejor registro desde que es futbolista de Primera División, que lo marcó precisamente en la temporada de su debut, en el año 2018, en la temporada 2018-2019, cuando fue el fichaje estrella de aquel español que acabó clasificándose a UEFA Europa League. Anotó Borja Iglesias en su primer año en Primera División 20 goles, que es una barbaridad. Hay que decir que fueron 17 en Liga, 3 en Copa, pero hay que meterlos de Copa también. Sí, no, es una absoluta barbaridad y sobre todo tú comentabas antes si nos podíamos esperar este nivel, ya no de futbolista, sino nivel goleador de Borja Iglesias en cuanto a principio de temporada.
ni lo esperábamos a principio de temporada, ni tampoco esperábamos que fuera a mejorar los números de esa primera temporada que hace en el Celta, que también fue muy buena la temporada pasada, ¿no? La insistencia clave de Claudio Giraldez en que una vez se terminaba su cesión desde el Betis a Marco Garcés de que solo le valía Borja, se ha visto reconfortada, se ha visto evaluada positivamente, y es que Claudio se lo dejó claro, el director deportivo mexicano: solo me vale Borja, y ahí está, son unos números de récord, después veréis por qué son de récord para Borja Iglesias, en el que él mismo esta semana decía en una entrevista con Marca que se encuentra en el mejor momento de su carrera, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Sí, hay que decir que de esos 14 goles que lleva esta temporada ya con la elástica celeste, a pesar de que en este 2025 parece que hemos visto al Borja un pelín más bajo, el año pasado lo decíamos mucho, me acuerdo que el año pasado con Borja decíamos eso de partido flojo de Borja, pero lo tapa con un gol, entonces tampoco puedes, bueno, ponerte en exceso a criticar que haya estado fallón en los pases, fallón de cara a gol, lento en algunas situaciones. Bueno, ese punto de forma Borja en el arranque de esta temporada 25-26 lo ha tenido pues, prácticamente, no voy a decir desde el minuto 1, porque en agosto-septiembre me acuerdo perfectamente de que los pilares del equipo eran Javi Rueda y Hugo Sotelo y un John Urradu que sorprendió muy para bien, pero después sí que enseguida el siguiente en subirse, bueno, y Borja en aquella racha de 7 empates a 1 consecutivos fue clave en muchos goles. Claro, debió meter 4 o 5 goles en aquella racha de 7 empates a 1. Borja casi siempre era el goleador. ¿Y por qué menciono esto? Porque de esos 14, 9 son en 2025 y en nada, en un mes y 10 días de 2026, pues lleva el buen hombre la friolera de 5 goles en un mes y 10 días. Es una barbaridad. Sí, porque tú mismo lo decías en la comparación que hacíamos. La temporada pasada decíamos, los mejores partidos de Borja Iglesias han llegado en cuanto a lo futbolístico sin meter gol. Y partidos en los cuales quizás estuvo a un nivel más bajo, que no quiere decir que era un nivel malo, metía goles, entonces lo podía disfrazar un poco. La diferencia con esta temporada es que en el 2025, respecto a este inicio de liga, estaban siendo buenos partidos en lo futbolístico y buenos partidos en cuanto a la anotación. Tú mismo lo decías, 9 goles, si no me equivoco, en el primer tramo de temporada de este año, en este 2025. Y en este 2026, cuando ha habido ese mini bajón de Borja Iglesias, que es normal, es un rendimiento que, si llega a estar al nivel que empezó la temporada, pues seguramente estaríamos hablando de un delantero que batiría el récord de goles con la camiseta del Celta, superando, yo creo, la máxima temporada anotadora de Yago Aspas, pero que en este 2026, con la sensación del aficionado, que yo creo que si se la preguntas a Claudio te dirá, nos da muchas cosas que el espectador neutro, como somos nosotros, no veis, pero sin tener esas grandes actuaciones. Yo se lo decía a Lucas cuando estábamos preparando este vídeo, decía, claro, es que te pones a contar, doblete al Valencia, gol al Español, que pudieron ser 2, gol contra Osasuna, gol contra el Rayo Vallecano, y dices tú, pues míralo, ahí está. Sí, no, y sobre todo la finura que ha tenido, sobre todo en esos momentos en los que le acompañó la solución, no había apretado tanto el calendario. Yo tengo en la memoria el partido que hace, un partido que acaba perdiendo el Celta en Balaídos, pero el 0-1 contra el Español, aquel partido Borja Iglesias. Muy buen partido. Jugando de espaldas, cambiando de orientación, incluso superando 2 contra 1. Recuerdo un detalle en el centro del campo, tirándole un caño Paul Lozano después de bajar un melón con el pecho. Y dices tú, ostras, es que cada vez que le cae a Borja hace buena la jugada, ¿no? Y es eso, ¿no? En lo que tan fino ha estado Borja Iglesias, y aún encima, pues hay que ser honestos. Si todo eso lo hace bien, pero no mete goles, este vídeo no existe. No, pero que yo creo pero también... lo remacha todo con la capa de estar fino también de cara a puerta en líneas generales durante la temporada. Y es un delantero absolutamente soñado para el Celta. Y yo creo que también es una causa, por terminar con el tema sensaciones en cuanto a goles o no. Borja Iglesias creo que es un futbolista que en esta mitad de temporada ha jugado más minutos de lo que le correspondían, o al menos más minutos de los que podría tener planteados Claudio Giraldez, ya sea por la baja de Ferran Jutgla, también sea por la baja mental, ya sea por los problemas de hombros de Pablo Durán, y también teniendo en cuenta un factor muy, muy importante, que pese a los goles que lo está teniendo, las sensaciones de quizás no estar al 100% en cuanto a futbolista, también hay que recordar los problemas de rodilla que sufrió Borja Iglesias, el cual no cogió una baja, pero que tuvo que forzar en muchos partidos, también los problemas de espalda que sufrió en la eliminatoria contra el Albacete en el Belmonte, y que ese desgaste físico de esa carga de minutos, también ir convocado con la selección española hasta en 2-3 ocasiones, si no me equivoco, pues han podido mermar un poco al futbolista, que en este tramo de temporada, a base de goles, es lo bonito, que pese a que no puede estar seguramente contentísimo con su rendimiento, como no le falta gol, que es lo que más le importa a un delantero, lo vimos el otro día con Ferran Jutgla, va a hacer que yo creo que, sobre todo en estas 2 semanas que tenemos por delante, con 4 partidos, 2 contra el PAOK y la visita del Mallorca y ir a Girona, sea clave. A partir de ahí, un futbolista que está batiendo
récords y expectativas en Vigo, pero que podemos estar hablando que también lo está batiendo la Liga. Sí, porque hay que, ya pasando las sensaciones a los números, ver dónde está Borja Iglesias, no en la pelea del Pichichi, porque ahí pues hay galgos, porque está Mbappé, que ha metido 350.000 goles, está Lewandowski, y además Muriqui. también se cuelan por ahí Muriqui y Budimir, que son pues absolutos obreros de gol. Pero si nos vamos a la clasificación del Zarra, es decir, el máximo goleador nacional, cuidado con Borja, porque lo está compitiendo. A fecha de grabación de este vídeo, el líder de esa clasificación, a falta de que esta noche juegue el Fútbol Club Barcelona, es Ferran Torres, con 12 tantos a sus espaldas, seguido de Lamine Yamal con 10, que empata con Borja Iglesias y que a su vez empata con Mikel Oyarzabal, que desde que ha llegado Matarazzo, pues claro, se ha convertido en Pelé, ¿no? Como toda la Real Sociedad. Entonces, bueno, ahí está, digamos, en el segundo escalón, compartido con otros dos futbolistas. Y creo que si hemos mencionado, bueno, tengo que mencionar también, evidentemente, a Alberto Moleiro, que se está saliendo del Villarreal con 9 goles, y Gerard Moreno, que yo no lo tenía ni en el radar, pero lleva 7. Sí. Entonces también, pues está ahí. Los números, con muy poca regularidad. Sí, los números no engañan. Muy marcado por las lesiones, pero una calidad la que atesora el ex compañero, por otra parte, de cantera de Villarreal, Gerard Moreno. ¿El español de Borja Iglesias era con Gerard Moreno en ataque o no? No, Gerard Moreno se va el año que viene Borja Iglesias español, pero en inferiores, en el Villarreal, coincidieron Gerard Moreno y, es más, eran compañeros en la residencia. Esto nos lo contó en la entrevista que hizo Borja Iglesias, claro, hace 5 años en este canal, pero me acuerdo perfectamente porque nos lo contó él. Que la busquen. Tenéis la entrevista de Borja Iglesias, pues la tendréis en TQHT, pero claro, hay que buscar porque tiene muchos años esa entrevista. ¿Cuántos goles, decíamos en el arranque del vídeo, puede pulverizar su mejor registro goleador desde que es futbolista de Primera División? Pues vamos a hacer un repaso, Marcos Piedras, porque va a ritmo. Exactamente, el récord de Borja Iglesias en Primera División lo marcaba, como bien decía Lucas, en esa temporada con el Real Club Deportivo Español, temporada en la que, si no me equivoco, corrígeme Peteiro, consigue la clasificación a UEFA Europa League con el conjunto perico, y eran 20 goles. A partir de ahí, Borja Iglesias se va al Real Betis. Importante, cifras siempre sumando todas las competiciones. Liga, Copa del Rey y UEFA Europa League, en los años que le correspondiera jugarla con el Real Betis. 20 era el récord. 14 lleva esta temporada, pero hemos querido ver todas las temporadas de Borja Iglesias desde que debutó de forma quizás tardía en Primera División como futbolista profesional. En esa 18-19, como estáis viendo en pantalla, 20 goles con el Real Club Deportivo Español. En la 19-20, 6 goles los que meten su debut con la camiseta del Real Betis Balompié. En la 20-21, 13 goles. 21-22, 19, y si no me equivoco, en esta 21-22 es cuando se proclama campeón de la Copa del Rey con el Betis, ganándole 1-0 en penaltis al Valencia, pero él fue el autor del primer gol del conjunto de Manuel Pellegrini. En la 22-23, 15 goles. Después, en la 23-24, 2 goles. En esa temporada es cuando el Betis decide cederlo al Bayer Leverkusen. Sí, señor. Y en la 24-25, con la camiseta ya del Celta de Vigo en temporada completa, 11 goles los que suma Borja Iglesias con Claudio Giraldez a los mandos. Y en esta temporada, aún faltando 3 meses de competición, quedando Europa League por delante y quedando aún muchas jornadas de Liga, ya supera esos números en 14 goles. Es decir, si Borja Iglesias de aquí a final de temporada anota 7 goles, será el año más goleador del futbolista de Santiago como jugador profesional en Primera División. Y luego decimos… Y va a tener minutos de sobra para llegar, ¿eh? Y le está lanzando mucho penalti Borja Iglesias. Entonces, yo creo que es un reto ilusionante, y que con 33, 34 años sea capaz Borja Iglesias de pulverizar su mayor data en goles, me parece una absoluta barbaridad, y también avala y mucho la decisión que en su día, como dijimos antes, quiso tomar Giraldez. Sí, y además también hay que mencionar una cosa, y es que si ya está en cifras, ¿no? Pero es muy importante, sobre todo pensando en esa competición nacional del Mundial, pues el cómo terminas la temporada, porque si metes, me lo invento, 17 goles, pero no mojas desde marzo y los metiste todos entre septiembre y enero o febrero, pues igual al seleccionador este tipo de futbolistas se le cae un poco más, pero también será importante que mantenga más o menos el ritmo goleador. Otro de los motivos de este vídeo es esta estadística que sacaba Fran Martínez de la Liga en directo y lanzaba este dato, que es que Borja Iglesias alcanzaba con su gol ante el Español los 10 goles en la Liga. Es el mejor registro de su carrera en los primeros 22 partidos, empatando con la temporada 2022-2023. Es decir, va a ritmo de su mejor temporada. También te digo, vaya sprint debió meter aquel año con el Español para acabar en la cifra total de 20. Es cierto que en Liga fueron 17. Sí, y sí que es verdad que nosotros le contamos 20 las competiciones. Este dato, como bien decías, del compañero Fran Martínez, lo que quiere decir es que en los primeros 22 partidos claro, que juega solo en la Liga,
es el mejor registro de Borja Iglesias empatado con esa temporada 22-23. Pero, importante, 22 partidos en 24 jornadas, es decir, no les cuenta a los que no juegan. Exacto. Sus primeros 22 partidos nos llevaba 10 y acabó la temporada con 17. Entonces, vaya sprint hizo en el último tercio de temporada aquel año en español, debió ir de menos a más. No tengo el recuerdo perfecto de cómo se dio aquella temporada para los Pericos. Me fastidiara muchísimo. Pero es que claramente, a mí ya me fastidió que se fuera a Zaragoza. Bueno, a mí aquello sí, pero bueno, yo lo de Zaragoza lo podía entender. Había metido 32 goles con el Celta B. Pero 32. Había lo que había en el primer equipo y para que no jugase yo de aquel entonces, claro, el marco es pequeño, hay que hablar de que en aquel entonces éramos chavalitos. No, 15 años teníamos, claro. 16, 17 años. Decía, va, en Zaragoza, tal, es una buena cesión. Cuando ves la temporada que hacen el Zaragoza, dices tú, bueno, este año le vamos a dar una oportunidad y, ¿por qué no, ser una gran venta en el futuro? Hay gente que dice que fue Borja el que, de manera justificada, y me parece respetable, le dijeron, mira, están estos delanteros por delante, si te quieres quedar… Le traen a Maxi Gómez. Que luego sale bien Maxi, claro, pero le traen a Maxi y Borja dice, socio, meto 32 en el B, creo que son 17 en el Zaragoza, en mi primer año en segunda división, y me traes a un fulano uruguayo. Que después Maxi sale bien, también te digo, no sale bien a nosotros y nadie más. Sale bien el primer día y de manera inesperada. No, totalmente. Porque cuando vimos a ese futbolista decíamos, no está para jugar en primera división y tampoco fútbol profesional. Pero un Borja Iglesias que en aquel entonces se la sacó en el Real Zaragoza y hay que decirlo, que pocas veces yo creo que se valora y que fue quizás una de las mejores ventas de la historia del Celta. Y me explico, por un futbolista que casi no había jugado con el primer equipo. Entonces, bueno, es de celebrar, al igual que también es de celebrar que haya llegado de vuelta al Celta, que ya sea nuestro. Barato no. Baratísimo, como sería la canción, la operación. El Real Betis, yo creo que hay más de uno en las oficinas de Las Palmeras que se tiene que estar llevando las manos a la cabeza. Y ahora centrándonos en lo que comentábamos antes, con estos números, con estas sensaciones y sobre todo con la necesidad o la falta de delanteros en el ámbito español, está con muchas papeletas de ser uno de los 23 convocados por Luis de la Fuente, o 25, ahora tengo dudas de cuántos van a los mundiales o Eurocopas, para ese mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y sobre todo, ahora repasaremos números, porque no es algo que nosotros celebremos, ni mucho menos, ni el propio Borja, estoy seguro, pero ha habido una grave lesión en el Oporto, como es la de Samu Morodion, que quizás por perfil de futbolista sería el máximo competidor, entre comillas, de disputarle esa plaza de perfil de delantero diferente a lo que podría ser a día de hoy delanteros que pensamos que va a ir en esa posición, como son Mikel Oyarzábal o Ferran Torres. Sí, es que antes los hemos mencionado, esos atacantes, ¿no?, de la Liga que están marcando buenos números. Ferran Torres, Lamine Yamal, Oyarzábal. Hombre, Lamine nadie se va a meter ahí. Pero si nos vamos a la posición de 9 referencia, la pelea estaba entre Samu Morodion, Borja Iglesias, quien quiera que meta Álvaro Morata, porque sí que es cierto que para Luis de la Fuente tiene un peso específico dentro de la plantilla como líder, y a nada que esté algo entonado probablemente vaya a tener algo de preferencia. Después igual nos llevamos las manos a la cabeza en lo futbolístico, pero en lo sentimental Luis de la Fuente y en lo que es pues valores, ¿no?, y lo que transmite el liderazgo dentro de la plantilla, pues sí que le da mucha importancia quizás Luis de la Fuente, pero evidentemente lo futbolístico estará por delante. Y no se nos ocurre, estuvimos haciendo este ejercicio antes de grabar el vídeo, evidentemente Oyarzábal yo creo que tiene un pie y 3/4 dentro de la selección. Ferran Torres también, porque Ferran Torres… pero son dos perfiles muy móviles, dos perfiles menos referencia, y que cuando se te encierre, me lo invento, Costa Rica, que se ha puesto 0-1 en el 80… ¿Qué vas a echar de menos? Pues un tío que sea killer de área, que te fije centrales, que te dé brega, que te dé juego de espaldas, que te dé ese puntito más de altura para el balón parado, y ahí es donde no encontramos rival para Borja Iglesias. Yo diría que hay 3 futbolistas para ese rol de tercer delantero de la selección española. Después Luis de la Fuente puede optar por no llevar ningún delantero más que Mikel Oyarzábal o Ferran Torres, de llevar 4. Nosotros ponemos que creemos que va a llevar 3 por posición, y en esa posición de punta en la selección absoluta de España, con la baja de Samu Morodion y teniendo en cuenta que damos por hecho que Mikel Oyarzábal y Ferran Torres van a ir con la selección española de fútbol, a mí se me ocurren a estas horas, y creo que son los que puede manejar Luis de la Fuente, 3 apuestas para ese 9. Una de ellas avalada por los números, avalado por el fútbol, que es Borja Iglesias. La segunda, que es la que comentabas tú, que es Álvaro Morata, que está haciendo una temporada muy mala en cuanto a números, sensaciones, autoexpulsados, si no me equivoco, este pasado fin de semana con el como de Cés Fábregas. Y la que voy a decir es un jugador que jamás en la vida podríamos decir que va a ir convocado con la selección española, pero creo que en este país, por desgracia, las presiones son muy grandes y jugar en ciertos equipos te pueden dar posibilidades de ir con la selección absoluta, como considero yo que en su día le pasó a Raúl Asencio, y creo que Gonzalo
No sé qué importancia va a tener de aquí a final de temporada. No creo que vaya a ser muchísima, pero no descartaría yo que si mete una cifra de goles aceptable, no sea la apuesta joven para ese perfil de tercer delantero, que puede ser de características no similares, pero sí parecidas a Borja Iglesias, y que como juega en el Real Madrid pueda quitarle sitio. Yo espero que no, pero conociendo cómo se conoce el panorama nacional, sí que es verdad que Luis de la Fuente es un entrenador de los últimos, de los que más jugadores ha convocado de equipos pequeños. Podemos tener el caso de Óscar Mingueza en otros tipos de futbolistas pequeños, con todo el respeto, y ahí incluyo al Celta, pero creo que nunca hay que descartar. Así que veremos, pero el gran principal favorito, yo me atrevo a decir que es Borja. Podemos quedar evidentemente mal porque Roberto ahora de repente… Mal, sí, claro, si alguien se pone el vídeo en mayo y de repente Roberto mete 10 goles Roberto del Español mete 10 goles entre febrero y abril, pues evidentemente Roberto va a entrar en la terna. Pero bueno, y después también está mi pedrada personal, que es que la selección natural, en el mal sentido de la expresión, va a tomar decisiones por Luis de la Fuente. Es decir, yo estoy convencido, no tiene por qué ser en los delanteros, pero que en la convocatoria en general de España va a haber alguna que otra lesión que facilitará a Luis de la Fuente tomar decisiones, como por ejemplo ha sido el caso, si no más lejos, de Somo Morodion, que ha tenido ese problema de rodilla este mismo mes. O mismo una lesión con la que tiene Cucurella, que no es de gravedad y se espera que vaya a llegar, o una que para mí, y esto no le importará a la gran mayoría de la gente del Celta, pero yo creo que es una baja que a nivel España es importantísima y que nadie, creo yo, que valora tanto, como es la de Mikel Merino, que se dice que si llega esa final de temporada va a jugar 2 o 3 partidos con el Arsenal y llegaría a ese ritmo competitivo. De aquí a final de temporada va a haber muchas lesiones. Un Mikel Merino que sería un posible competidor para el 9, por ejemplo. En ese puesto de falso 9. Sí. Yo creo que de ahora a final de temporada va a haber muchísimas lesiones, pero sobre todo va a haber muchísimos cambios. Delanteros que a día de hoy podemos valorar como potenciales favoritos, y no puede ser o puede pasar que, llegado el momento, no estén, y que delanteros como Jorge de Frutos, que ya ha ido convocado varias veces con España, igual de aquí a final de temporada con el Rayo, que este pasado fin de semana le metió 3 al Atlético de Madrid. Nadie entiende lo del Atlético de Madrid. Nadie, es imposible. Nadie. Animo a los aficionados colchoneros, si es que nos viene alguno, porque yo estaría chinando pila. Es muy Celta, ¿no? Le gana un grande y después pierdo con el equipo. Pero lo ha hecho 2 veces en 2 semanas. Es espectacular. Inconcebible, lo que me hace pensar que le vamos a ganar al Madrid en Balaídos en Liga. Es muy difícil de analizar lo que va a pasar a Luis de la Fuente. Tampoco es que a nosotros nos importe muchísimo la que lleve o no, pero sí que nos gustaría, porque que vaya que lo merece. Borjita. Yo lo vivo más cuando va gente del Celta. Yo los mundiales cuando va gente del Celta. Y ojalá no sea el único, porque igual tenemos que hacer. Yo el de Rusia, comparado con el de Qatar, no veas cómo… Vamos, yo sufría cada vez que ya encontraba el campo. Yo tengo que decir una cosa. Yo, todo el mundo sabe que soy aficionado del Celta. Yo, cuando es selección española, partidos de clasificación a Europa, Eurocopa, no me los veo casi nunca. Tengo que estar muy aburrido. Yo, cuando es un mundial o una Eurocopa, quiero que gane España. Y yo quiero decir una cosa. Quiero que gane. Nunca he llorado con España, jamás. Haya ganado lo que haya ganado. Tampoco he llorado con España cuando se ha quedado eliminada. Se quedó y ya está. Solo lloré una vez con España y fue el penalti fallado con Aspas en Rusia. Ese día lloré con toda, porque creo que no se lo merecía. Difícil. Has dicho que, bueno, antes decías, va a haber muchas lesiones, va a haber muchas decisiones, va a haber muchos cambios. También va a haber muchos goles. Esperemos que los meta Borja Iglesias y Marcos Pérez. Para cerrar este vídeo no va a haber palabra clave, va a haber porra de con cuántos goles termina la temporada Borja Iglesias con la camiseta del Celta. Porra. Y vosotros en comentarios, en todas las competiciones. Todas las competiciones. Pues mira, lleva 14. Yo en estas… ¿Cuántas jornadas quedan de Liga? 14. Son 38 jornadas y vamos por la 24. ¿No? Quedan 14 jornadas. Le voy a poner 10 goles a Borja. 10 goles en 14 jornadas es bastante optimista. Hombre, bastante optimista. Pero también Europa League. Le pones 10 en Liga. 10 en 14. 10 en 14. Hombre, socio. Yo voy con todo. Vale. Pero es porque creo que el Celta va a terminar muy bien la Liga y que Borja… Pero mira, mejor hacemos una cosa. Di la cifra… General. Claro, porque si luego aciertas la cifra total, pero fallas porque son… Vale. ¿Qué hacemos? Claro, ¿cómo medimos? Lleva 14. Lleva 14. A ver, el matemático. 28. El del hormiguero eres ahora mismo. 28. Vale. Si mete 28 es que jugamos muchos partidos, pero me gusta cómo piensa. Tiene 14, yo le doy 14 más. Sí, claro, sí. No sería normal, matemática clara. Copa no hay y Europa League no deberíamos jugar la cantidad de partidos que hemos jugado. Claro, pero bueno, que se meta 28, el Celta ha hecho cosas bien seguro. 28. Yo digo que Borja se va a quedar en 23 goles. Venga. Que sí, claro, al lado de piedras de hostia, qué poca confianza. Bueno, no, 23 goles son muchos goles de Te digo Dios, el por qué. ¿Por qué? Porque creo que es fútbol. Yago Aspas, ya estamos viendo que la carga de minutos es inferior, y creo que Borja Iglesias no es que considere que vaya a meter 14 más por su estilo futbolista, pero creo que el no estar Aspas en el césped hace que tenga muchísimas posibilidades de meter más goles, porque es el lanzador principal de penaltis.
Familia, encantados de leer vuestra porra en comentarios que con cuántos goles termina Borja Iglesias esta temporada. Por nuestra parte, no hay nada más. Mientras estéis viendo este vídeo, lo más probable es que este proyecto ya esté o en Salónica o de camino a Salónica. Así que atentos porque iremos ya publicando vídeos para miembros, análisis del PAOK, haremos a previa desde el estadio. Todo eso que hacemos gracias a vuestro apoyo. Sí, señor. Gracias. Completo y barato. Completo y barato. Sí, sí. Bueno, barato, Salónica no ha salido. Gracias, amigos, un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.